Por 12 euros convierto este taladro en una motosierra. ¿Sobrevivirá el taladro? Y mis dedos. Pero la motosierra solo es el primer invento. Tengo otros 12 accesorios igual de locos. Mediremos cada prueba al detalle para saber cuáles merecen tu dinero y cuáles son basura. Arrancamos motosierra. 12 euros, plástico y un poco de acero. ¿Puede esto serrar de verdad? Promete cortar madera, plástico y hasta materiales duros. Veremos. Montaje es sencillo. Instrucciones en inglés. 2 posiciones para el mango. Chaval, esto tiene muy buena pinta. Antes de probar el accesorio motosierra, veamos qué tan rápido puedo cortar un listón de madera de 35 x 45 milímetros con esta sierra de mano. Pues supongo que difícil, ¿no? Voy a intentarlo rápido, pero a ver con estos dientes. Bastante rápido. Momento de la motosierra. Lubrico la cadena y primer corte para calentar. Segundo corte. Joder, me sorprende. Puntuación le voy a dar un 4 de 5. Eso sí, gafas y guantes. Vamos con el siguiente invento. Por 7,5 euros también tenemos este accesorio para cortar lámina metálica. Viene montado. Promete ser más rápido que cualquier otra herramienta. Lo dudo. ¡Joder! Será porque es nueva o no lo sé, pero corta que no veas. Lástima que no puedes, como esto se gira, no puedes dominar el corte. Es una lástima, porque corta muy bien. Hostia, qué pena. Es rápido, fácil de usar y aunque deja los dientes un poco marcados, corta de coña. Le apunto 2 de 5. ¿Barato y corta bien? Sí, pero no va a durar nada. 3 cortes y ya se está doblando la varilla que hace que corte recto. Ahora el hermano. Cizalla automática. Con este podemos cortar curvas y darle forma. O eso pone en la caja. Esto no corta. Creo que me lo he cargado. Lo único que he logrado hacer son estas pequeñas muescas. Como mínimo lo he desafilado seguro. Esto debe estar hecho para chapa más delgada. Pero tenemos otra oportunidad porque aquí debajo tiene otro oculto. Y este lo tenemos nuevo. Vamos a probar con chapa más delgada. Mierda, esto no corta, coño. Le doy un cero, un maldito cero. Hostia, no sé si es que... Seguro que soy yo, que no lo sé hacer servir. Seguro que soy yo. Pero me está poniendo de los nervios esto. No lo sé hacer servir, culpa mía. Un cero. Esto es lo único que he logrado hacer. Como referencia rápida, tijeras manuales. Esta al menos corta, aunque el corte no es completamente recto. Siguiente invento. Esto vale 5 euros y convierte tu taladro en una caladora. 0 instrucciones, pero viene con 2 hojas de madera y una de acero. Prueba el listón de pino. Es extremadamente lento y vibra como una coctelera. Probaré con una hoja de buena marca. Mejor, pero nada especial. Yo le doy un 2. ¿Es posible convertir tu taladro en una bomba de agua? Por 5 euros puedes hacerlo. Esta bomba dice mover 2.500 litros por hora. Se autoceba hasta 3,5 metros de altura. Se adapta a mangueras de jardín. Hecho en China. No hay instrucciones. Pruebo a pasar agua de un cubo a otro. Bien, no hace nada. No hace nada de nada. ¿Pero esto no se supone que se ceba solo? Joder, ya está solucionado. Ya sé qué estaba pasando y es que estaba poniendo la manguera del revés. Del revés estaba poniendo la manguera. ¿Pero por qué? Porque aquí hay una maldita flecha que dice que va en esa dirección. No tiene sentido esto. Esto aquí bien puesto.
¡Sí que funciona! Ya ha dejado de funcionar a media prueba. Coge aire por aquí y no hace su función. Le doy un 1. ¿Se te ha pasado por la cabeza poner remaches con un taladro? A mí tampoco. Pero con esto vamos a convertir el taladro en una remachadora automática. Distintas boquillas para todo tipo de remaches. ¡Wow! Esta me gusta. No le doy un 5 porque cada vez que la uso debo abrirla para retirar el remache. Pero por 14 euros a mí me saca del apuro. Y el siguiente es el que más miedo me da. Por 19 euros transformamos el taladro en una sierra circular. Viene todo desmontado y sin instrucciones. Todo plástico malo. Mal presentimiento. Ni la he probado y ya hay cosas que... no. Me ha sorprendido. El disco está bastante afilado y corta bien. Aún así, no la noto del todo segura. El disco no está en su eje y tiembla demasiado. Este me va a sorprender. Una clavadora automática en tu taladro por menos de 10 euros. Realmente es una atornilladora automática. Nunca he usado algo parecido. Parece que aquí puede regular la profundidad. Probemos. Lo que hace este accesorio es colocarte el tornillo. Esto agiliza el trabajo muchísimo. No todos se colocan bien, pero mira el resultado. Estoy gratamente sorprendido con este artilugio, de verdad. No conocía este cacharro. Estoy seguro de que habrá otros de otra calidad, por supuesto, no este que ha tenido un precio ridículo. Habrá otros de mejor calidad, pero oye, sorprendido, total y absolutamente. Le doy una nota de 4 y medio incluso. ¿No tienes una radial? Tranquilo, con este accesorio puede que no la necesites. La medida del disco es pequeña. No puedo poner mis discos de corte. Por suerte tengo este de desbaste que sí es de su medida. No cortaremos acero, pero veremos qué tal funciona. No me inspira demasiada confianza. Ni tan mal. Para un desbaste sí que puede sacarnos del apuro. Para un corte no lo veo, aunque no lo hemos podido probar, pero no lo veo claro, porque la sujeción no es buena, se te podría romper el disco y podría ser peligroso. Aún así, te puede sacar del apuro. Le doy un 3. Este disco, en cambio, me ha sorprendido. Le doy un completo 5. ¿Necesitas lijar madera o cualquier material? Por menos de 4 euros convierte tu taladro en una lijadora con este accesorio. Joder, han dejado la costura en todo el medio. Disco de grano 40. Este accesorio ha funcionado muy bien. Gracias al mango del taladro tiene buen agarre y buena postura. Le doy un 5 y si pudiera le daría más. El más simple y efectivo. Seguro que te ha pasado. Cortas una varilla roscada y luego no entra la tuerca. Este desbarba la varilla hasta dejarla perfecta. Y la tuerca debería... funciona. Un 4. He probado otros mejores y este es algo caro en comparación a los otros accesorios. Hay gente a la que cuando se le desafila una broca la tiran. ¿En serio? Con esto podremos afilar brocas, en principio. Súper simple de usar. Funciona. Si sabes afilar brocas con un 1000 hojas no es el servicio que te va a hacer, pero no cualquiera sabe afilar brocas. Y además esto es algo pequeño que puedes llevar fácilmente en la maleta. Yo le doy un 4. Y este es uno de los que más ganas tenía de probar. Extremadamente simple, pero parece increíblemente efectivo para hacer agujeros. Estoy muy contento con este. Un absoluto 5. Irá genial para cavar hoyos fácilmente y plantar plantas. Incluso lo compraré en una medida mayor. Por 5 euros tienes este kit de cepillos. Tengo el coche guarrísimo. Sí, definitivamente funcionan muy bien. El plano para superficies lisas y este
para las llantas. Con este lo tengo limpio en unos minutos y sin esfuerzo. Cojonudo. Por el precio, vale mucho la pena. Un 5. Si quieres un vídeo con los accesorios más increíbles, pero esta vez para Radial, suscríbete y déjate un like. Aquí te dejo un vídeo que seguro que te va a gustar. Y aquí, un vídeo del inodoro por el cual tu mujer te agradecerá toda la vida. Adiós.